El sol descendía lentamente sobre el pequeño pueblo de Lungta, un rincón enclavado entre las montañas del Tíbet. Sus últimos destellos iluminaban las casas de piedra, tiñendo de dorado los techos de tejas viejas. El aire estaba impregnado, con el aroma a incienso y pan recién horneado, mientras los mercaderes cerraban sus puestos tras un día de comercio en la plaza central. Tenzin, un joven de poco más de 20 años, se encontraba de pie junto a un muro de adobe, con los brazos cruzados y una expresión de profunda frustración. Desde su posición, observaba a los comerciantes acomodados que contaban sus monedas de oro con manos seguras, mientras reían con despreocupación. Él, en cambio, apenas lograba reunir lo suficiente para subsistir. Desde niño, había soñado con ser un hombre próspero. Su padre, un humilde vendedor de telas, le había enseñado los secretos del comercio, pero la fortuna parecía esquivarlo. Mientras otros mercaderes volvían de sus viajes con carretas llenas de seda, especias y jade, él luchaba para vender un puñado de telas gastadas. Sus ojos se posaron en un grupo de hombres elegantemente vestidos, sentados en torno a una mesa repleta de manjares. Sus carcajadas resonaban en el mercado como campanas de oro, y Tenzin sintió el mismo desasosiego de siempre. ¿Por qué la vida les daba tanto sin esfuerzo, mientras que él tenía que batallar por cada moneda? «Sigues con esa mirada, Tenzin», dijo de pronto una voz familiar a su lado. Era Norbu, un té. «No es envidia, Norbu. Solo quiero entender por qué unos nacen con fortuna y otros con nada». Debe haber un Norbu esbozó una sonrisa enigmática y señaló con la cabeza hacia el extremo de la plaza, donde un grupo de monjes caminaba en silencio. Entre ellos, un anciano de túnica color azafrán de Stak. «Ese es el maestro Rinzén», dijo Norbu. «Bajand comprende el camino hacia la verdadera fortuna». Viajeros Tenzin frunció el ceño. Nunca había sentido simpatía por los monjes. Siempre hablaban del desapego, de aceptar la pobreza con gratitud, de soltar los deseos materiales. Pero él quería aprender cómo escapar de la miseria. Aún así, algo en las palabras de Norbu le dejó inquieto. Si ese maestro sabía algo sobre la riqueza que él desconocía, valía la pena. «¿Dónde vive?», preguntó. «En el monasterio de Samten Ling». En la Tenzin no lo dudó. Si había un conocimiento oculto sobre la fortuna, él lo descubriría. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara por el horizonte, preparó su viaje. Guardó un par de panes secos en su bolsa, llenó su cantimplora con agua fresca y se cubrió con su túnica de lana. El camino era arduo. Las sendas empinadas parecían interminables y el viento helado mordía su piel. ¿Acá qué diría el maestro? ¿Realmente existía un secreto que solo los sabios comprendían? Horas después, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, divisó los portones de Samten Ling. El Tenzin respiró hondo. Había llegado. Y esta vez, no se iría sin respuestas. Tenzin cruzó los portones del monasterio de Samten Ling con el corazón. El patio del monasterio estaba cubierto de piedras pulidas por los años, y los monjes se movían en silencio, realizando sus tareas con una calma absoluta. Algunos recogían leña, otros barrían, y unos más meditaban bajo la sombra de un árbol antiguo. Nadie hablaba más de lo necesario. Tenzin sintió un escalofrío. ¿Cómo puede haber riqueza en un lugar donde no hay nada? «Abba, busco al maestro Rinzén», dijo. «Elmo está esperando». Tenzin sintió un nudo en la garganta. «¿Esperando? ¿A mí?». Se dirigió al pabellón, y al cruzar el umbral, vio al anciano de túnica azafrán sentado en un cojín, junto a una mesa baja de madera. Su piel estaba surcada de arrugas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. «Has viajado lejos, joven», dijo el maestro con voz pausada. «¿Qué buscas?». Tenzin se inclinó respetuosamente y fue: «Busco la clave para atraer la riqueza y la suerte». «Que el maestro». «La fortuna sigue a quienes comprenden su naturaleza», respondió. «Si deseas respuestas,
Baja al valle sagrado y observa a los 4 guardianes que allí habitan. Tenzin Fr. 4 animales que llevan en su esencia el secreto de la abundancia. El joven sintió un ligero ardor en el pecho. Había caminado por horas para encontrar al maestro, y ahora éste le pedía que siguiera caminando sin darle una respuesta clara. ¿Y cómo sabré qué buscar?, insistió. El maestro tomó su taza de té y sopló suavemente antes de: si observas con atención lo sabrás. Tenzin apretó los puños. ¿Por qué los sabios nunca pueden dar respuestas simples? Pero se inclinó de nuevo, respetuoso, y salió del pabellón con una sola idea en mente. Debía encontrar a esos 4 guardianes y descubrir su secreto. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte cuando Tenzin descendió por el sendero que llevaba al Valle Sagrado. Al oler el lugar tenía una calma inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido allí. 4 guardianes, pensó. ¿Pero qué significaba eso? Miró a su... Esto es una pérdida de tiempo, murmuró pateando una piedra. Justo en ese momento, un fuerte crujido resonó a su izquierda. Al girarse, sus ojos se toparon con una enorme sombra moviéndose entre los árboles. El elefante. Tenzin contuvo el aliento. El animal era imponente, de piel gris y arrugada, con colmillos que parecían esculpidos por el tiempo mismo. Caminaba despacio, con pasos pesados pero firmes, como si nada en el mundo pudiera apresurarlo. El joven lo observó con fascinación. No tenía prisa, no se preocupaba, no se desviaba. ¿Qué podía aprender de él? Se quedó en silencio, observando cada uno de sus movimientos. El elefante avanzaba con determinación, sin importarle si el viento soplaba a su favor o en su contra. La paciencia, susurró Tenzin sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La verdadera riqueza no se construye con prisa, sino con pasos firmes. Aún absorto en sus pensamientos, siguió caminando hasta llegar a la orilla del río. El agua cristalina reflejaba los últimos destellos del sol, y en su superficie vio un destello dorado moviéndose con gracia entre las corrientes. El pez dorado. Sus escamas brillaban como monedas de oro mientras nadaba sin esfuerzo, sin luchar contra la corriente, sin intentar forzar su dirección. Simplemente fluía. Tenzin frunció el ceño. ¿Qué significaba esto? Se arrodilló junto al río y metió la mano en el agua. La corriente era fuerte, pero el pez no luchaba contra ella. En cambio, la usaba a su favor, dejándose llevar con naturalidad. No hay que forzar las cosas, susurró Tenzin, sintiendo que algo en su interior hacía clic. Aquel que lucha contra la vida solo se agota, pero aquel que fluye con ella encuentra oportunidades donde otros ven obstáculos. Se puso de pie sintiendo que su respiración se volvía más ligera. 2 guardianes, 2 enseñanzas. ¿Y los otros 2? Un sonido inconfundible llamó su atención. Un aleteo majestuoso, como el batir de una bandera al viento. Tenzin levantó la vista y vio, en la rama de un árbol cercano, un hermoso pavo real, desplegando su plumaje con total confianza. Era un espectáculo hipnótico. Sus plumas vibraban con los colores del amanecer, reflejando tonos azules, verdes y dorados. Pero lo más impactante era su actitud. No parecía preocupado por ser admirado o ignorado. Simplemente brillaba. Tenzin sonrió. La riqueza no solo es material, murmuró. Aquel que confía en su propio valor no necesita mendigar reconocimiento. Se quedó observando al pavo real por un largo rato, hasta que el canto de una rana lo sacó de su ensimismamiento. Miró hacia abajo y vio un sapo saltando entre el barro con total despreocupación. A diferencia del pavo real, no tenía colores vibrantes ni movimientos elegantes, pero su actitud era inquebrantable. No importaba si la tierra era húmeda, seca o pedregosa. Él siempre encontraba la manera de seguir adelante. Tenzin se agachó, mirándolo con curiosidad. La suerte favorece a quien sabe adaptarse, susurró. No se trata de dónde estamos,
sino de cómo usamos lo que tenemos. Un profundo silencio lo envolvió. El elefante, el pez dorado, el pavo real y el sapo. 4 guardianes, 4 enseñanzas. Paciencia, fluidez, confianza, adaptación. Tenzin cerró los ojos. Lo entendía. El secreto de la riqueza y la fortuna no estaba en el oro ni en la suerte, sino en la manera en que uno enfrentaba la vida. Abrió los ojos con una sonrisa en los labios. Había encontrado su respuesta. Solo le quedaba una cosa por hacer. Tenzin permaneció sentado en la orilla del río, observando el reflejo del cielo sobre el agua. Su mente estaba inquieta. Había encontrado a los 4 guardianes y comprendía sus enseñanzas, pero aún sentía que algo le faltaba. Se llevó las manos a la cabeza y suspiró. Paciencia, fluidez, confianza, adaptación, repitió en voz baja. Pero ¿cómo se traduce eso en riqueza real? El viento sopló entre los árboles, meciendo las hojas como si fueran susurros antiguos. El sonido del río, el batir de las alas del pavo real, el eco de los pasos del elefante. Todo parecía parte de un mismo ritmo, de una misma danza invisible. Todo fluye con naturalidad, pensó de repente. Los guardianes no estaban preocupados por el mañana. Simplemente vivían, confiaban en el curso de la existencia. «Eso es», exclamó poniéndose de pie. De pronto todo tenía sentido. Había pasado su vida luchando contra la corriente, aferrándose a la idea de que la riqueza debía llegar de una manera específica, como si el oro fuera algo que se pudiera forzar. Pero la verdadera fortuna no funciona así. El elefante le enseñaba que la paciencia construye imperios. El pez dorado le mostraba que la resistencia solo causa desgaste. El pavo real le revelaba que la confianza atrae oportunidades. Y el sapo le demostraba que la adaptación es la clave del éxito. La abundancia no era una cuestión de suerte, sino de mente y actitud. Quien se desespera, pierde. Quien pelea contra el destino, se agota. Quien teme brillar, se apaga. Quien se resiste al cambio, se hunde. Tenzin sintió un escalofrío. Había pasado toda su vida buscando respuestas en el oro, en la suerte, en la comparación con los demás, cuando en realidad, la verdadera riqueza se encontraba en su interior. Sonrió. Lo entendía. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si lo hiciera por primera vez. Era libre, y entonces, sin dudarlo, emprendió el camino de regreso al monasterio. Había llegado con preguntas. Ahora regresaba con respuestas. El sol estaba alto cuando Tenzin regresó al monasterio de Samtenling. Esta vez, sus pasos eran más ligeros. Su cuerpo seguía cansado por la caminata, pero en su interior se sentía renovado. Ya no era el mismo hombre que había bajado al valle en busca de respuestas. Atravesó los portones con una nueva sensación de claridad. Todo estaba igual que cuando se fue, pero él lo veía diferente. Los monjes seguían con sus tareas diarias, barriendo los patios, transportando agua, meditando en silencio. Antes había pensado que ese lugar era demasiado simple, demasiado vacío. Ahora entendía que no era pobreza, sino plenitud. Cruzó el jardín de loto hasta llegar al pabellón de madera oscura, donde el maestro Rinzén lo esperaba con la misma calma de siempre. «Has vuelto», dijo el anciano sin levantar la vista de su taza de té. «¿Qué has aprendido?» Tenzin se inclinó con respeto y tomó asiento frente a él. «Que la fortuna no es lo que yo creía». El maestro sonrió levemente. «Explícate». Tenzin tomó aire y comenzó. «Toda mi vida pensé que la riqueza era una cuestión de suerte o destino, pero ahora entiendo que es un estado interno. El elefante me enseñó que la paciencia construye la abundancia. El pez dorado me mostró que fluir con la vida atrae oportunidades. El pavo real me reveló que quien confía en sí mismo no necesita mendigar reconocimiento. Y el sapo me enseñó que la verdadera suerte es saber adaptarse». Rinzén lo observó en silencio por unos segundos. Sus ojos, llenos de sabiduría,
Parecían analizar cada una de sus palabras. «¿Entonces ahora crees que eres rico?», preguntó con serenidad. Tenzin parpadeó. No tenía oro. No tenía tierras. Nada había cambiado en su mundo material, y sin embargo, se sentía más rico que nunca. Sonrió. «Sí, maestro. Ahora sé que la riqueza no se persigue, se cultiva». Rinzin asintió. «Entonces puedes irte». Tenzin sintió un nudo en la garganta. ¿Eso era todo? ¿No habría más enseñanzas, más pruebas? ¿Eso significa que he encontrado la respuesta? El maestro tomó un sorbo de su té antes de contestar. Has encontrado tu respuesta. Ahora depende de ti aplicarla. Tenzin asintió, entendiendo que el verdadero aprendizaje no estaba en las palabras, sino en la experiencia. Se inclinó una última vez ante el maestro, y con una paz que nunca antes había sentido, salió del pabellón. El sol brillaba sobre el monasterio. Era el mismo cielo de siempre, pero para él todo era diferente. Era momento de regresar a casa. El camino de regreso al pueblo de Lungta se sintió distinto. Las montañas seguían allí. El viento soplaba, con la misma intensidad, y el sol bañaba los campos con su luz dorada. Sin embargo, Tenzin ya no era el mismo. Antes, había emprendido aquel viaje cargado de ansiedad, creyendo que encontraría un secreto oculto para atraer la riqueza. Ahora sabía que el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en la forma en que enfrentaba la vida. Cuando llegó al pueblo, el mercado estaba en plena actividad. Los mismos comerciantes contaban sus monedas, los mismos clientes regateaban precios, los mismos aromas flotaban en el aire. Todo parecía igual, pero él lo veía diferente. Caminó entre los puestos con una calma que antes no poseía. Se detuvo junto a un vendedor de frutas y compró un par de manzanas. El hombre sonrió y le dio una de más, como muestra de gratitud. Tenzin aceptó el gesto sin sorpresa. La abundancia no solo es cuestión de dinero, pensó. También está en los pequeños regalos de la vida. Siguió su camino hasta llegar a su hogar. Su humilde casa de piedra le pareció más acogedora que nunca. Se sentó junto a la ventana y contempló el atardecer. Respiró hondo. En su interior, todo encajaba. Ahora, había aprendido que la paciencia del elefante construía riqueza con el tiempo. Había comprendido que la fluidez del pez dorado le permitiría aprovechar las oportunidades. Había visto que la confianza del pavo real atraía la fortuna sin necesidad de perseguirla. Y había entendido que la adaptación del sapo lo haría fuerte ante cualquier circunstancia. Esos 4 guardianes habían cambiado su vida. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Al abrir, se encontró con un joven comerciante, con el rostro lleno de preocupación. «Tenzin, dicen que fuiste al monasterio», dijo el muchacho. «¿Es cierto que el maestro Rinzin conoce el secreto de la riqueza?». Tenzin sonrió. Antes, él mismo había hecho esa pregunta. Lo invitó a pasar y sirvió 2 tazas de té. Era su turno de compartir la enseñanza. «Si te interesa saberlo, te contaré una historia». Y así, con el crepúsculo pintando el cielo de tonos anaranjados, Tenzin comenzó a relatar su viaje. Porque la verdadera riqueza no se acumula, se comparte.